esfera del Estado, de la esfera del poder. Eso es precisamente la naturaleza del amparo. Y yo le quiero agradecer en esta mañana que nos acompaña el doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, a quien saludo con mucho gusto. Doctor Jiménez, tanto gusto, bienvenido a Mega Noticias Informa, muy buenos días. Don Enrique, qué gusto saludarlo a usted y a su amplio auditorio, a sus órdenes, señor, como siempre un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Hace un momento destacaba con el público de Mega Noticias, nos regalaron una reforma al Poder Judicial que entró con calzador, con muchos cuestionamientos hace un año, aunque ya se venía fraguando tiempo atrás. Hoy se está tocando la reforma a la ley del amparo y con esto, pues por supuesto desde el ámbito jurídico de los juristas, pues hay una cierta preocupación, aunque también pudiera haber algunos puntos que valdría la pena destacar. ¿Cuál es su óptica sobre esta reforma a la ley del amparo? Don Enrique, debo decirle con mucha responsabilidad y con absoluta conciencia como litigante que las últimas reformas a la ley de amparo, las recientes reformas al Poder Judicial, la actuación de personas juzgadoras, los nuevos criterios de la nueva Suprema Corte de Justicia, lejos de venir a combatir y erradicar la delincuencia, lejos de garantizar el acceso a la justicia pues de las víctimas, lejos de atender pues las necesidades procesales de los justiciables y muy lejos de garantizar pues un proceso bajo principios de certeza jurídica, bajo condiciones de legalidad y sobre todo bajo un manto constitucional, pues la ley de amparo prácticamente dejó de ser un instrumento fiable, viable, procedente para muchos mexicanos, para muchos contribuyentes y sobre todo ya no se podrá hacer valer el juicio de amparo bajo condiciones en donde los grupos colectivos incluso pues defendían causas medioambientales, causas de pues personas vulnerables, incluso personas que sufrieron algún tipo de enfermedad. Hoy el juicio de amparo ha cambiado su rostro, ha cambiado atendiendo principios políticos, a intereses ideológicos y a agendas personales o institucionales del gobierno de Morena. Don Enrique. Claro. Aquí sobre todo me quedo con esa perspectiva. Si desde tiempo atrás se sabía que las fiscalías, porque los fiscales, las y los fiscales sabemos que son designaciones de los ejecutivos de los estados, y en el caso del federal por parte del Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Federal, pues vamos, tanta independencia, tanta autonomía no, y con eso lo que estamos viendo es cada vez un mayor control con respecto al ámbito el ámbito jurídico. En este caso, por ejemplo, me llama la atención las implicaciones de interés legítimo por el interés general. Me llama la atención esto. Entonces, ¿cómo defenderse ahora cuando tengamos una obra que pueda afectar a una comunidad o, por ejemplo, al medio ambiente? O, por ejemplo, el caso de quienes están pidiendo con el derecho que les merece una petición en donde pueda quedar rechazada precisamente por ese ámbito de interés general. Totalmente de acuerdo, don Enrique. Sin lugar a dudas es un planteamiento pues muy cercano a lo que hoy sufren pues muchos mexicanos, grupos colectivos, reitero, grupos vulnerables. Y bueno, pues hoy ya con estas nuevas requisitos, condiciones y formalidades que establece la reforma a la ley de amparo, pues ya el interés legítimo pues prácticamente ha pasado a ser un obstáculo para que las personas que han sido víctimas del abuso de autoridad, personas víctimas de la violación a sus derechos humanos, personas víctimas de la indiferencia institucional y bueno, aquellos grupos colectivos que ven afectados intereses medioambientales, intereses de interés, valga la expresión y valga la redundancia, de interés público, pues obviamente no van a poder luchar, no van a poder detener, no van a poder contener el autoritarismo, no van a poder detener una obra que por su propia y especial naturaleza pueda causar daños irreparables y perjuicios irreversibles. Y bueno, pues evidentemente la naturaleza, el espíritu del juicio de amparo era eso, evitar abusos de autoridad, era contener actos de autoritarismo, era precisamente el hecho de que un quejoso promoviera un juicio de amparo, era que el acto de autoridad que violaba sus derechos humanos o que restringía el ejercicio
ejercicio de sus derechos, pues no continuara, y por eso se tenía que otorgar la suspensión provisional de oficio. Hoy, hasta eso, pues va a ser un tema que quedará a condición de una serie de requisitos, de una serie de formalidades, e incluso a criterio, al albedrío de los nuevos jueces del bienestar que han llegado bajo principios de designación, por no llamarle de elección, pues del acordeón, pues personas que no tienen ni la trayectoria, ni la experiencia, ni el criterio, ni la autonomía jurisdiccional para poder resolver temas tan relevantes, temas tan delicados que ponen pues en riesgo, reitero, el patrimonio de una persona, la libertad de una persona o el futuro de una familia, el futuro de una nación. Don Enrique. Las fiscalías, entiendo que una de sus labores es realizar las investigaciones pertinentes, pero me llama la atención artículo 5, fracción 1, que exige demostrar una lesión jurídica real, actual y diferenciada que le toca presentarla al quejoso. ¿Qué tipo de casos antes sí se podían acceder con el amparo que ahora van a quedar pues prácticamente imposibilitados de poder tener la atención, porque ahora resulta que uno va a tener que presentar la lesión jurídica real? La verdad es un tema, reitero, alarmante, muy preocupante para el Estado de Derecho, más preocupante para las víctimas de actos de autoridad violatorios de los derechos humanos. La verdad es que hoy se pone las condiciones de indefensión, las circunstancias de acreditamiento para el quejoso. O el quejoso tiene que demostrarle, tiene que acreditarle a la autoridad, tiene que convencerla de este acto que vulnera sus derechos humanos, que violenta su esfera jurídica, que restringe el ejercicio de sus derechos fundamentales, para que la autoridad evalúe, valore y decida si es que esta decisión o esta petición no afecta al interés colectivo, podría considerar o valorar una suspensión provisional. Porque si además esta petición puede afectar una obra de gobierno, el interés del gobierno federal o del gobierno estatal, pues no va a proceder, y a criterio de la autoridad judicial van a negar el juicio de amparo, van a negar la suspensión provisional, y de nada va a servir haber acreditado, haber demostrado, haber entregado datos de pruebas suficientes, de haber hecho denuncias públicas pues contundentes respecto de cualquier, reitero, capricho, ocurrencia, negocio inconfesable u obra de gobierno estatal o federal que pueda violentar pues los intereses de comunidades, que pueda transgredir los derechos constitucionales o que pueda restringir incluso el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, don Enrique. Claro, y agregaré un punto más, si me lo permite, doctor Jiménez. Por ejemplo, el caso, no nada más pensemos en las obras, por ejemplo, en una necesidad de salud, cuando alguien está exigiendo un medicamento, como lo sabemos con los niños con cáncer, las personas con cáncer, quienes están teniendo tratamientos para cuestiones nefrológicas, por ejemplo, el caso de hemodiálisis, que son constantes y que no se encuentran con los insumos, y muchos se tienen que amparar para encontrar los medicamentos o los insumos que les permitan tener la vida. Veo también un riesgo muy notable que no nada más es hablar de trenes y de obras y de parques. Podemos ver que puede haber un impacto en ese sentido. Padres de familia que no estén de acuerdo con un modelo educativo que no les interesa que tomen sus hijos y que, bueno, se quieran amparar, veo también un riesgo notable. Totalmente de acuerdo, don Enrique. La verdad es que cuando hablamos de temas de salud, cuando abordamos temas tan sensibles como la vida, la salud y la libertad, pues es donde nos ocupamos y nos preocupamos como mexicanos, que creemos que vivimos en un Estado de Derecho, que confiamos en las instituciones y que creemos en la imparcialidad de pues las autoridades. Nos decepcionamos al ver que esto prácticamente quedará en segundo plano, y que, bueno, aquellos colectivos que demandan medicamentos, atención médico hospitalaria, que demandan pues que cumpla el gobierno federal y sus instituciones con sus obligaciones y sus responsabilidades constitucionales, veremos si seremos testigos de este desastre y de muchas personas que perderán la vida y que ya la han perdido por la negligencia criminal, por la omisión institucional y por la falta de empatía personal de muchos servidores públicos, diría yo, malos servidores públicos, pésimos representantes populares y nefastos gobernantes que, lejos de atender, reitero, atender las demandas y las necesidades de los mexicanos, lejos de mejorar sus condiciones de vida y muy lejos de garantizarles el acceso a los servicios y al ejercicio de los derechos que establece nuestra propia Constitución, están restringiéndolos, reitero, están limitándolos o están violentándolos. Don Enrique.
Quiero cerrar con una pregunta que le comparto un caso que conocimos, el caso de Joel Marín, abogado de Guadalajara, que presentó amparos por un grupo de empresarios y personas. No es socio, no tiene ninguna propiedad que ver en ese sentido, no tiene ningún elemento más que es un abogado que estaba llevando amparos por el tema de la situación inmobiliaria en el estado de Nayarit, en Riviera Nayarit, básicamente en la zona de Bahía de Banderas. Este joven fue detenido en Guadalajara por la Fiscalía del estado de Nayarit, fue traído a Tepic y está detenido por presentar amparos. Me preocupa también esa parte, que ahora en los ámbitos locales parezca que también sea un delito presentar amparos si no son afines a las posturas políticas o ideológicas. ¿Había conocido usted esta historia? Sí, es lamentable ver que hoy se utilizan con fines facciosos y persecutorios a las fiscalías. Las fiscalías la autonomía de la fiscalía, la independencia de los fiscales y la libertad de criterio, de investigación y de procuración de justicia son un mito, son una falacia, son una simulación. Las fiscalías se están utilizando precisamente para perseguir aquellas voces incómodas, para intimidar a aquellos servidores públicos o incluso litigantes que puedan, con sus actos, con sus solicitudes o con sus trámites, pues atentar contra los intereses del gobierno en turno o contra los intereses de algún gobernante en funciones. Lamentablemente hoy se persigue más y con mayor contundencia a un litigante que a un delincuente. Lamentablemente, don Enrique, hoy el ciudadano está en total estado de indefensión. Hoy el representante popular no está para representar los intereses de sus votantes. El representante popular está para atender las instrucciones del Ejecutivo y a adecuar las reformas legales y reformar la Constitución incluso si es necesario para blindar al gobierno federal, a sus instituciones y proteger la impunidad, fomentar la corrupción y, claro, perseguir a aquellos que se atrevan a disentir o a denunciar cualquier acto ilegal por parte o cometido, consumado por parte de algunos de los autoridades, funcionarios o gobernantes de la Cuarta Transformación. Don Enrique. Doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, yo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en Mega Noticias. Como siempre, un gusto saludarle y gracias por sus comentarios. Le deseo un excelente inicio de mes, excelente inicio de semana y gracias por la oportunidad, don Enrique. Fuerte abrazo a su importante auditorio. Gracias. Esta Navidad